buenas tardes. Comienza el Café de Periodista de hoy miércoles. Vamos rápidamente a presentar a los tertulianos de hoy. Don Pedro Martín, buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. De hoy y de casi siempre. También en este caso vamos a saludar a Gloria Artiles. Buenas tardes, Gloria, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien, bien. Bueno, después vamos a hablar con el doctor Amós, a ver si no nos falla, y vamos a hablar un poco de esta sexta ola que ya parece que ha llegado a su fin en toda España, pero especialmente en Canarias y en Lanzarote. Ayer, Pedro, muy poco contagio y también más de 200 altas médicas. Sí, ayer, para no equivocarme, lo estaba mirando ahora, 56 contagios y 238 altas. Creo que hay 408 personas infectadas de COVID a día de hoy en la isla de Lanzarote. Que, hombre, como siga esta progresión, en prácticamente 2 días nos podemos quedar sin caso de COVID, que sería una grandísima noticia, volver a situaciones que vivimos hace ya 6 o 7 meses, que parecía que no iban a haber más olas, que se iba a terminar la pandemia y al final resolvió, como se está hablando, que va a haber una séptima ola probablemente, pero que a lo mejor no es pandemia, sino es endemia, ¿no? Bueno, Gloria, si quieres después ya hablamos de este tema Sí. que tenemos al doctor Amós dentro de 15 minutos, pero lo que sí es cierto es que de último se están notando más robo, en este caso, por ejemplo, ha sido detenido una persona que con un cuchillo de grandes dimensiones pues atracaba a una cajera de un supermercado en Costa Teguise. Es verdad que se llevaba muy poco dinero, se llevaba lo que tenía en la caja en ese momento, que tenía solo 300. Pero que eso es lo de menos, 300 y pico. Es la sensación de inseguridad, claro, que hay. Y todo esto, Gloria, el otro día criticaba un poco cuando hablan de que esto tiene que ver con la inmigración. Esto no tiene que ver nada con la inmigración, pero sí es cierto que el destinar recursos policiales a todo el tema de la inmigración reduce luego la vigilancia regular. No tiene que ver nada porque roban gente de aquí, gente de fuera, roba todo el mundo, ¿no? Eso no tiene que ver, no viene por nacionalidad. Pero sí es cierto que lo decía el propio representante de los sindicatos policiales, que evidentemente esta situación que se está generando de recoger recursos o coger recursos. De no reforzar esos recursos. Y no reforzarlo con Y personal de extra. ocultar recursos para aquí, Claro, para otras cosas. En este caso, la llegada de inmigrantes, que es necesario efectivamente que estén allí los efectivos policiales. Que hablamos también el otro día, que efectivamente se tiene que reforzar esos recursos por parte del Estado para que pueda dotarse de más efectivos. Pero, ahondando un poco en lo que estaba diciendo Pedro, la sensación de inseguridad se acentúa más todavía cuando se sabe que además no hay suficientes efectivos policiales. La sensación que tiene uno, o sea, en Lanzarote de hace unos años, pues bueno, veías a 3 o 4 y era suficiente. Ahora ya esto se ha convertido, ya no es una población donde todo el mundo se conoce tampoco. La sensación de inseguridad es más bien una sensación de inseguridad psicológica. Habría que ver si han aumentado los delitos realmente. Los delitos, sí. Los pequeños delitos, hurto y tal, pues esos son los peores. Han aumentado, porque eso es lo que da la sensación de inseguridad. Y vivir con sensación de inseguridad, claro, no es lo mismo, ya no es la isla idílica en la que antes podías tener la puerta abierta o podías... Y sobre todo, Gloria, que tenemos que mirar que estamos en una isla turística. Y si hay una de las cosas por las que el turismo viene a cualquier destino, el primero que valoran, la gente cree que es el sol y la playa, no, el primero que valoran es la seguridad. Y precisamente la seguridad, en este caso ciudadana, y la seguridad sanitaria. Son los 2 valores más importantes de un destino turístico. Pero después, ahondando en los destinos de masa, como es Lanzarote. En el primero de los aspectos que decíamos que se estaba desviando recursos, en este caso para la inmigración, como tiene que ser, y no reforzándose, pero esa falta de efectivo se nota en la Policía Nacional, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con los actos que se puede producir en Costa Teguise, donde la Policía Nacional no va, o en Puerto del Carmen, donde no hay Policía Nacional, o en otras localizaciones. Yo creo que también hay un problema, y un problema gordo, de falta de efectivo y de mala organización en las diferentes policías locales de la isla de Lanzarote. Bueno, pero que también... Porque no saber que había cambiado la ley, que se han enterado hace muy poco que se podían jubilar y que había un montón de agentes que se iban a jubilar a los 60 o 61. Pues si cambió la ley hace 3 o 4 años, no sabían en esos 3 o 4 años que iba a cambiar. Después la situación de eso que le dicen los 7 más 7 y cosas de esas, o 3 o 2 y 2. Esas organizaciones un poco raras que tiene la policía,
que es verdad que necesitan tener descanso porque tienen jornadas intensivas, pero lo curioso es que no les hace falta descansar cuando los incentivas con horas extras. Hombre, yo creo que habría que pensar, dar una pensadita a las organizaciones, a cómo se plantean todos los turnos de trabajo. Pero también quería comentar que ayer, además, se registraron varios accidentes, un vuelco, no sé si tenemos imágenes. El de la villa lo vi yo, no volcarse, pero sí me desviaron porque no se podía pasar. Otro incendio de un contenedor. Este es el vuelco. Este es el vuelco. Y luego también, bueno, a la entrada, cuando salíamos ayer de aquí, también a la salida de Arrecife por la LZ2, pues allí cada 2 por 3 hay pequeños choques que lo que producen son atascos, por suerte no producen heridos graves. Bueno. Y después otra cosa que a mí me choca y que yo creo que mucha gente se lo pregunta, cuando surgió la Policía Canaria, pues parecía pues como que iba a ser como la Archancha que está pues en todos los sitios prácticamente. Pero es que no sé, ¿qué pasa en Lanzarote o en las islas no capitalinas? ¿Están aquí? ¿No están aquí? ¿Cuál es su función? Es decir, ha sido... Para ser como la Archancha o los Mossos de Escuadra en Cataluña, para eso tendría que sustituir a la Policía Nacional, si no, no puede haber... y aquí eso no se ha hecho. Aquí lo que se ha hecho es complementar... Vale, pero ¿solo lo ha complementado en Gran Canaria y Tenerife? No, porque inicialmente ya en esta época tenía que haber 400 y realmente creo que no llega todavía ni siquiera a los 100 y pico. No sé el número, sé que ahora la última convocatoria está recurrida, que no va a haber también por el momento, y después, Gloria, tú eres muy optimista diciendo que la Policía Autonómica iba a ser como la... ¿Pero no decían eso? La Chancha o como la Policía Autonómica. Más bien se dijo que era la Guardia Pretoriana antes de ese presidente que creo que fue Paulino, ¿no? Fue donde nació la Policía Autonómica. Eres muy optimista tú. Pero entonces es una especie de cuerpo extraño. Vamos a ver, a mí me cuesta entender cuál es exactamente la función y si solamente están en Tenerife y Gran Canaria y no tiene nada que ver, como efectivamente has dicho, con lo que puede pasar en otras comunidades. Entonces, ¿cuál es exactamente su cometido? ¿Ha sido un quiero y no puedo? Había un intento de incrementarlo, digo, hasta los 400. Ya con 400 efectivos, pues podía tener una presencia, al menos en las islas más pobladas de Canarias, ¿no? De presencia constante. Luego se habló de las posibilidades de ser, por ejemplo, la policía que pidiera pues todo el tema de los registros. Y una especie de policía turística también se habló. Después, y el tema de los aeropuertos, en fin. No, si en el aeropuerto están. O sea, que tenía... Por lo menos los coches están. Cuando yo voy allí de vez en cuando al médico. No, en el de Gran Canaria. Eso sí, tú ves los coches. Los policías no los ves. Bueno. Por cierto, no sé si tenemos ya preparada la pieza de lo que ocurrió ayer en este caso, en el pleno ordinario importante que celebraba el Ayuntamiento de Tía, donde también se aprobaban los presupuestos del año 2022. Un pleno que al final, le resumo, pues se celebró sin la presencia de la oposición, tanto del Partido Popular como de Coalición Canaria, los representantes del Partido Popular y Coalición Canaria, que lo abandonaron porque se ocurrió una serie de problemas técnicos, el tema de que se haga todo estos plenos todavía de forma telemática, pues ocurre lo que ocurre. Perdonen, estábamos en el punto número 3 y le iba a dar la palabra al concejal de urbanismo. ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Se escucha? ¿Se me escucha vos? Que sí se escucha. Tras 8 minutos en silencio por problemas técnicos, el alcalde de Tías, el socialista José Juan Cruz Saavedra, trató de reiniciar la sesión plenaria ordinaria donde se llevaban puntos importantes para el municipio y los propios presupuestos de la corporación. Lo cierto es que el único representante de Coalición Canaria, en la oposición, Amado Vizcaíno, pidió suspender la sesión plenaria y posteriormente anunció que va a pedir la anulación de los acuerdos aprobados. Ulpiano toma la palabra, se ponen a preguntarse si se escucha, si no se escuchan. Ah, sí, yo te escucho, yo no sé, pero para mí los plenos es algo mucho más serio. Los plenos se deben convocar de manera presencial. El artículo 46.3 es para casos excepcionales y ustedes no pueden seguir con esta manera. Yo, en este caso, yo no voy a continuar en este pleno. Voy a impugnar todo acuerdo que se tome en él porque me parece grotesco. La risa que se están tomando nuestro trabajo de la oposición y además
a los muchos ciudadanos que están viendo o están intentando ver el pleno y me están escribiendo de que esto parece una película de los hermanos Marx. El alcalde, en cambio, creía que no había razones para la suspensión del pleno. Porque se escuche perfectamente. A continuación tiene la palabra el Partido Popular. ¿Quién del Partido Popular? Gracias. Salvo que volvamos a tener incidencias, vamos a continuar el pleno porque se escuche perfectamente. Al final el PP también anunció que apagaba los ordenadores por las dificultades técnicas para celebrar una sesión tan importante. Nosotros vamos a decidir lo que es abandonar el pleno, pues a partir, bueno, desde mismo de este punto es la intervención, con todos los respetos y con todas las realidades que nos estamos encontrando. No son estas las herramientas. Estos errores no se pueden permitir, no podemos dar lo que es esta imagen y por lo tanto lo que es el Partido Popular abandona lo que es este pleno. Muchas gracias. El pleno siguió y se aprobaron algunas mociones que habían presentado la oposición. José Juan Cruz culpó de falta de responsabilidad a Coalición Canaria y al Partido Popular. Lo triste y por lo que abandona el pleno el Partido Popular y Coalición Canaria es porque ni siquiera plantearon una enmienda a los presupuestos. ¿Y qué iban a debatir y qué iban a discutir? Pues lo mejor es la callada por respuesta y abandonar, pero eso es una falta de responsabilidad y no se merece este municipio tener una oposición tan irresponsable como la del Partido Popular y la de Coalición Canaria. Más allá de las anécdotas, lo que espera la ciudadanía es que, visto, lo mejor es abandonar los fríos plenos temáticos y que todos los ayuntamientos y el propio Cabildo empiecen ya con los plenos presenciales. La excusa de pandemia ya no cuela. Bueno, debe servir, porque es verdad que esto puede ocurrir. Oye, la tecnología, Gloria, pues ocurre siempre problemas. Aquí en esta casa también hemos tenido, y eso que tenemos grandes técnicos. Pero lo cierto es que puede ocurrir, ¿no? Pero lo que yo insisto es que ya no tienen mucha excusa que se sigan celebrando esos plenos telemáticos. No le quiero echar la culpa a Pepe Juan, al alcalde de Tía, porque es que lo hacen todos los demás. A excepción, me decía Pedro, que yo no lo sabía, de la alcaldesa de Aría, que celebra los plenos de manera presencial. Demás, sí, además ya se pueden hacer perfectamente. Yo creo que poco a poco, lo que ha sido la pandemia, ahora lo que está pasando también es que está bajando la calidad democrática de una manera impresionante y se buscan excusas de todo tipo. El caso es, en este caso, no debatir, porque efectivamente te impide debatir, aparte que efectivamente es de risa, vamos, parece que están tomándote el pelo porque, y además hay muchísima gente también que los ves en los plenos y de repente la silla vacía o oscuro. Eso tú no lo puedes hacer en un pleno cuando es presencial, tú tienes que estar ahí, que para eso te pagan y para eso eres un representante público. Entonces yo creo que estas formas también efectivamente se han acomodado muchísimo. Los políticos, desgraciadamente, se han acomodado con todo. Y como la ciudadanía seguimos tan pasivos y parece que no podemos hacer absolutamente nada, pues hacen lo que les da absolutamente la gana. Los plenos, por desgracia, pero ahora no tienen absolutamente ninguna excusa para no hacer los plenos, como ninguna institución tiene ninguna excusa para que se siga entorpeciendo tanto las visitas físicas a las instituciones públicas. Ya no... No, pero lo curioso es que los ayuntamientos están todos abiertos. Los ayuntamientos están abiertos, ya se puede ir tranquilamente a cualquier departamento, tanto ayuntamientos como Cabildo de Lanzarote. Y después cuando van a convocar un pleno, lo convocan de esta manera. Claro, lo que pasa es que después ves tú al Partido Popular pues quejándose un poco de esta situación y es que en Arrecife lo convocan de la misma manera. Y a lo mejor, bueno, el Partido Socialista también gobierna en San Bartolomé y lo convoca. No ha habido ni un solo pleno en San Bartolomé que no sea telemático desde que empezó la pandemia. Pero después te vas a Yaiza y lo convocan de la misma manera. Y en el Cabildo no digamos, cuando hay espacio más que suficiente para poder para celebrarlo, que haya un pleno físico. Y más hablando, yo creo que deberían ser todos, ¿no? Deberían ser todos e incluso habilitar. Igual que se puede ir a ver un espectáculo serio, como puede ser una obra de arte, una obra de teatro, cualquier actividad cultural. Vamos a ver una actividad no tan seria, un espectáculo no tan serio como suelen ser en algunos aspectos los plenos. Porque también se habilita una parte para que los ciudadanos, que es lo que van a decidir ellos, algo que tiene que ver con nuestra vida, también seamos notarios de lo que se está haciendo allí y no las barbaridades que estamos viendo. Que por cierto, yo sí aquí no creo que Pepe Juan, que es de las personas, y lo voy a decir así, que más trabaja en ese ayuntamiento, ojalá su grupo de gobierno y parte de la oposición trabajara tanto como Pepe Juan. Pero aquí no tiene responsabilidad ninguna, esto es un fallo técnico.
Bueno, ahora mismo me está confirmando Amos García que le ha surgido un imprevisto y que no le habían confirmado desde prensa de Sanidad la presencia de hoy aquí a través de Skype de Amos García, que es el jefe vamos, de epidemiología de la Dirección Mientras no le General. surja la séptima ola, se le perdona casi todo. Y bueno, mañana va a estar aquí. Es una pena porque queríamos hablar de muchas cuestiones que nos están llamando muchos ciudadanos, dudas, y también para que aclare conceptos sobre, por ejemplo, el uso de la mascarilla, que todavía hay mucha gente, Gloria, que lo sigue llevando en el exterior. Sí, pero bueno, los llevan porque quieren llevarlo. Es decir, hay muchísima gente que tú le preguntas y dice, yo lo sigo llevando porque el miedo es libre y la precaución que cada uno tome. Otra cosa es que sea obligatorio. Si no es obligatorio, no tienes por qué llevarlo. Ya, pero también muchas veces lo llevan porque hay una desinformación. Sí, decir, en este caso yo creo que ya se sabe, pero es verdad que como ha habido tantos cambios, uno al final de tanta información, sí, efectivamente, es lo que pasa. Y hay gente que dice por si acaso, ¿no? Claro, yo en muchos sitios cuando veo gente me la sigo poniendo cuando Pero claro, vienen de pero frente. cuando ve gente, sí. Pero también el sentido común, yo creo que también a los ciudadanos nos tienen que tratar ya como adultos, ¿sabes? Sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y en este momento, además, afortunadamente ya parece que estamos cogiendo la carretera de salida. Vamos a ver si es así. De la sexta ola. De la sexta ola, pero sí es verdad que bueno, hay menos muertes, hay menos peligro, entre comillas, pero yo sigo con la mascarilla, vamos, lo tengo claro, y sobre todo en los sitios cerrados lo tengo clarísimo, no tengo por qué arriesgarme a cogerlo. Me digan lo que me digan las autoridades sanitarias de momento hasta que el virus no lo elimine. Oye, a mí me gustaría aprovechar, ya que no estamos y estamos hablando precisamente de la apertura, no apertura, yo vuelvo a insistir, las instituciones prácticamente están todas abiertas y es incomprensible que se celebren plenos a puertas cerradas de forma telemática cuando estamos yendo. Yo fui hoy precisamente al Ayuntamiento de Arrecife, de paseo, pero fui al Ayuntamiento de Arrecife. Bueno, crucé por medio para ahorrar camino, no, pero quería... Don Pedro, ahí suena más bonito para pasear. No, pero quería decir el tema que te comenté antes, porque yo creo que sí hay que tener un poquito... que es un tema muy sensible, el tema del centro de la tercera edad de Titerroy en Arrecife, que al igual que en otros ayuntamientos no se han celebrado plenos presenciales, sino telemáticos desde que empezó la pandemia, este centro está cerrado desde que empezó la pandemia. Y me da a mí que esto no es de recibo, porque el resto de centros que no dependen de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, supongo que se llamará de la tercera edad o algo, yo no sé qué nombrete tiene, pero sí depende de Podemos, no ha tenido a bien, mira que ha habido bajada de ola o incluso está la curva prácticamente plana con muy pocos contagios, y se ha reivindicado en muchas ocasiones que el centro de la tercera edad de Titerroy se ha abierto, porque al fin y al cabo es un centro nada más que para ir a hacer actividades, para reunirse las personas mayores, etcétera, etcétera. Yo no encuentro razón de ser para que esté cerrado. Yo lo digo porque se han puesto en contacto conmigo y es más, le han dicho que probablemente en mayo. Y yo cuando me dijo en mayo le digo, ¿y por qué no en abril? ¿Y por qué no en marzo? ¿Y por qué no mañana? ¿Hay alguna razón para que se ponga la fecha de mayo y no se ponga la fecha de mañana? Cuando el de Altavista, por ejemplo, está abierto. Y las residencias están abiertas. Y es que no tiene razón de ser. Y está ocurriendo una cosa que le estaba comentándome el otro día a los padres de niños adolescentes. Exactamente pasó, es decir, después de una pandemia, después de 2 años, las personas mayores que necesitan relacionarse, que necesitan ir a jugar al dominó, hablar entre ellos, igual que los adolescentes, que no tengan sitios todavía abiertos. Eso está creando, estaba hablando yo con gente del cribo, eso está creando entre la población, pero muchos problemas de salud mental. Es decir, y todavía estamos, yo creo que la comodidad a la que estamos llegando y un poco la desidia, efectivamente, en preocuparse por abrir eso no se puede permitir. Yo es lo que digo. Yo lo único que espero, Gloria, y es lo que estoy esperando que anuncie el gobierno de España, porque esto hay que hacer caso a las autoridades sanitarias, siempre que tengan las medidas que se adopten en sentido común. Digo, en este caso, como dice Pedro, hay que hacer caso aunque no tengan las medidas de sentido común, como fue la de la mascarilla obligatoria. Pero digo que la ciudadanía suele aceptar las medidas que tienen un respaldo, digamos, de la ciencia, pero sobre todo también que ese respaldo de la ciencia vaya con el sentido común. Por ejemplo, en este sentido, seguimos llevando, como dice Gloria, en la calle. Yo creo que efectivamente, si usted ve que hay aglomeración, pues hay que ponérsela por si acaso, aunque no le va a pasar nada, pero por si acaso se la lleva y me parece bien. Hombre, si usted va por el campo solo, pues una tontería, le está perjudicando más el respirar
su propio aire, ¿no? Pero lo que quería comentar es que ya, y esto es un fuerte debate, no se han atrevido las organizaciones médicas de pediatras, no se han atrevido porque, en fin, porque saben que tienen que proteger al resto de la sociedad. Pero cuando lees artículos y tal, el tema de la mascarilla de los niños. ¿Sabes cuánto tiempo llevan los niños con la mascarilla? Efectivamente. En los recreos ya no tiene por qué llevarla. Pero antiguamente, se estaba todavía no se habían quitado, en algunos colegios todavía se le recomendaba que se llevara. Pero claro, los pediatras ya que saben lo que hay, efectivamente, saben que los niños, pues, por suerte, pues no son las víctimas, porque ellos no cogen la enfermedad y que los cogen, prácticamente el 90% lo pasa sin problema. Llevan un año prácticamente respirando de manera y está creando también problemas. Y entonces van a pedir ya de manera oficial, ya por fin se han unido, en vista de que la sexta ola va ya decreciendo, pues van a pedir que se retiren también las mascarillas a los niños en los colegios. A ver, es que parece que estamos gobernando siempre a golpe de impulso de lo que está pasando y no estamos viendo que está habiendo una problemática muy importante en los niños y en los jóvenes adultos y en los adolescentes, muy importante, mucho más de lo que parece, pero como siempre estamos entretenidos en el detalle de la actualidad, de lo que es inmediato, y tenemos que estar viendo que ya hay datos y hay cifras de depresiones, etcétera, etcétera, que eso tiene que estar siendo atendido por los gobernantes, que no podemos gobernar sin planificar y sin ver lo que está pasando y sin datos, mirando para otro lado, y muchas veces es pura comodidad. Desgraciadamente la pandemia para muchos de los gobernantes les ha venido muy bien para sentar todavía más comodidad. Desgraciadamente es así, y me duele decirlo, pero es así. Pues lo de los plenos... ¿No porque los mediocres han ido escapando? Bueno, hombre, por supuesto. Los mediocres porque no se les ha notado mucho, y desgraciadamente hay mucha mediocridad en la clase política. Y los únicos que se han podido quedar y seguir con un sueldo que muchos ciudadanos no han podido tener. Efectivamente, la pandemia les ha venido muy bien, desgraciadamente, a algunos. Bueno, yo lo último, para cerrar ya el tema del COVID, mañana vamos a tener a Amos García, pero decir que en Lanzarote ahora mismo solo hay 408 casos activos. Lo que quiere decir, para que la gente se haga una idea, es que hace escasamente 17, 18 días habían cerca de 7.000 casos activos. Sí, es muy rápida la... Hemos bajado de manera... Si hay 2 días con bajadas como las de ayer, nos quedamos debiendo. Como si ayer bajaron 238, pues vamos a tener que pedir voluntarios que se inoculen la enfermedad. Bueno, hay que... Bueno, pero eso en el resto de toda España como también hay bajada. Hay que exagerar porque si no, no tiene gracia la cosa. Evidentemente, nos podemos reír ahora, pero hemos estado en una situación muy, muy fastidiosa con esta por eso digo, enfermedad. Y bueno, y creo que en el hospital pues hay 6 o 7 personas ingresadas con COVID y en fin, esperemos que se recuperen pronto. Pero ciertamente parece ya que al menos la sexta ola se puede decir que ya está prácticamente finalizando, y esto no quiere decir que dentro de 3 meses no pueda surgir otra ola, pero es verdad que es lo que dicen los científicos, que casi siempre aciertan, aunque en esta pandemia se han equivocado un poquito en algunas ocasiones, es que la que venga ya, lo más probable, como dice Pedro, es que sea ya mucho menos una endemia, ¿no? Sí, una endemia, que sea casi como una gripe, aunque no quieren quitarle importancia a que en algunas personas esa gripe pueda matarla, ¿no? Porque también hay gripes que matan a gente mayor y a gente vulnerable. No es una gripe, pero sí que es verdad que cada vez parece que tiene menos virulencia. Entonces, pero no es una gripe. Y claro, discernir eso para el ciudadano tampoco es tan fácil. Habrá que baremar lo perjudicial tampoco es tan fácil, el seguir con las medidas tan restrictivas en el Servicio Canario de Salud, y digo por la repercusión que tiene a la hora de los retrasos, de las atenciones, todo lo que se ha ido conociendo y se irá conociendo seguramente con las pruebas médicas que también se han suspendido, con operaciones que se han suspendido, gente que ha fallecido incluso pendiente de tratamiento, etcétera, etcétera. Pues habrá que baremar si no viene mejor, y eso hay que decírselo a la comunidad científica, no lo vayan a decidir los políticos, pero habrá que baremar eso también para decidir ya de una vez por todas terminar con esta pandemia. Bueno, ustedes saben que cada vez más todos los países de Europa, sobre todo los países más adelantados de Europa y de todo el mundo, los países más adelantados, tanto Estados Unidos, Canadá, en fin, todos los países donde... Todo menos España. Los más adelantados, Jorge. Los más adelantados están apostando cada vez por la energía renovable, pero también en este caso en los automóviles, que se creen que es uno de los factores que más contaminan, son los coches, ¿no? La producción de humo
de los coches, ¿no? Que son casi todos en este caso todavía de combustible. Y los aviones. Y los aviones, pero bueno, en los coches hay mucho más coches y por lo tanto más posibilidades de combustible fósil. De combustible fósil. Bueno, aquí poco a poco se está poniendo en marcha la famosa fotolinera y también los puntos para poder recargar los turismos, ¿no? Nosotros hemos hecho un reportaje porque aparte de que hay muy pocos puntos todavía, aparte de que yo creo que esto es la pescadilla que se muerde la cola porque todavía hay muy pocos coches híbridos o eléctricos, por lo tanto que recarguen y por lo tanto como hay poco pues la gente tampoco no ponen muchos puntos, pero hemos un pequeño reportaje porque los pocos que hay pues todavía algunos de ellos están sin poder funcionar. Así se encuentra uno de los puntos de recarga de coches eléctricos públicos en Lanzarote, inservible y estropeado. Algo que no es puntual ya que varios usuarios han denunciado la falta de operatividad de varios en la isla. Existen otros, como esta fotolinera de Los Pocillos, que sí funciona, pero que está obsoleta y el tipo de enchufe no es el universal válido para la gran mayoría de coches. También en Tías este punto no funciona, como denuncia un vecino, ni los fines de semana ni los festivos. Y en jornadas laborales está normalmente ocupado por vehículos del ayuntamiento. Todo ello choca frontalmente con el discurso de futuro sostenible que se vende en Lanzarote. ¿Cuál sería nuestra circunstancia? Que la pasada semana nos llegaban quejas de que estas fotolineras no estaban en buen estado, o no tenían mantenimiento, o lo que sospechamos es que los contratos de suministro eléctricos a esas fotolineras pues estaban caducados. Ahí es nuestra pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de que llegue esa electricidad a esos puntos de recarga del automóvil? Igual que hay gasolineras, tiene que haber fotolineras, porque no se puede estar vendiendo un producto que luego no se pueda recargar. Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, ¿no? El alcalde de Tías, José Juan Cruz, ha querido valorar en contraposición la situación de las estaciones en Tías. Nosotros tenemos puntos de recarga para los coches municipales. Sí. Eso funciona con normalidad. Sí. Y luego tenemos 2 puntos de recarga en Puerto del Carmen, que de lo que se trata es de sacar un pliego que se está redactando para que vengan empresas, se presenten y las empresas lo gestionen. Sin embargo, los puntos ubicados en espacios privados sí que están prestando un buen servicio a la ciudadanía. Y en el parking del Gran Hotel, al igual que en otros puntos privados de la isla de Lanzarote, nos afirman los usuarios que funcionan perfectamente estas estaciones de recarga, además de manera totalmente gratuita, con lo que el servicio que se presta, en este caso desde los espacios privados, es francamente productivo para los usuarios de estos coches eléctricos. Lo dicho, el mensaje político parece que va en una línea en la isla de Lanzarote y las actuaciones por otra. Bueno, quiero aclarar que una cosa son las fotolineras, que son aquellas que tienen unas placas solares. Hay una se autoabastece y por lo tanto estas son las ideales. Solar. Son las ideales porque lo que no están haciendo es consumiendo al fin y al cabo gran parte de la energía corriente se produce a través de energías fósiles, ¿no? Del gasoil o del petróleo, de los derivados del petróleo. Por lo tanto, lo ideal sería fotolineras, hay muy pocas. Lo que hay son puntos de recarga, cada vez hay más, pero todavía sigue siendo poco. Pero también me dicen, los que se dedican a este negocio, dicen, es que no podemos poner más porque es que no hay suficientes coches para que sea rentable. Por lo tanto, es como una especie de pescadilla que se muerde la cola. A ver, es que eso son cosas complicadas. Cuando se trata de introducir, además, energías limpias de este calibre, bueno, de hecho, por eso existe toda una agenda sostenible para poder impulsar todo esto. Pero la realidad es que los ciudadanos somos cómodos, lógicamente, y queremos que, primero, haya coches, que estos coches, además, nos resulten tan caros, porque son más caros que los demás. Sí, ese es el problema en también. Segundo lugar, que tengan un radio de acción más grande, porque no sé cuántos kilómetros tienes para tal, y después que además puedas tenerlo como cualquier gasolinera, efectivamente. Aquí, el que verdaderamente sea un medioambientalista puro, eso sí se va a comprar su coche, va a buscar dónde están las fotolineras, dónde están los puntos estos de recarga y efectivamente va a vivir de una forma sostenible. El medioambientalista no va a buscar un punto de recarga porque, como bien dice Jorge, ese sí se produce con energías fósiles. Buscará la fotolinera. Bueno, pues todavía lo tiene más difícil. Te quiero decir que una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿eh? Y entonces es muy fácil, efectivamente, y creo que ha sido Guillermo el que ha hecho... Sí, Guillermo. Creo que lo ha orientado bastante bien, es decir, una cosa es lo que decimos, que se nos llena la boca,
y otra cosa es lo que hacemos y lo que realmente ponemos en práctica. Pero Entonces, y después, y yo me preguntaría también, tanto a Gloria como a Jorge, como a quien quiera participar, y si hubieran, en vez de haber pocos coches, hubieran muchísimos coches, ¿quién le daba recarga a todo esto? ¿Quién cargaba estos coches? Bueno, ya se ¿En qué pondrían. punto los ibas a Yo cargar? creo que ahí ya se pondrían. Yo ¿Quién creo que ahí. los paga? Porque los que hay ahora para incentivarlos son todos gratuitos, creo yo. Yo no he visto Prácticamente. ninguno. Pero es para Prácticamente incentivar son todos porque gratuitos. se terminará Como cobrando, está- me como imagino. Ahora como lo está el de- precio lo de la día- energía eléctrica. No, lo de días creo que son dos, son Sí, hay gratuitos. dos que están paradas, dijo el alcalde. Sí, y hay dos que no sé si van a ser gratuitos, pero van a tener que sacar a concurso al menos el mantenimiento. Porque claro, esto lleva un mantenimiento. Entonces yo no sé si eso es a cargo del ayuntamiento, porque se nos olvidó preguntarlo, o esto realmente son puntos de recarga gratuitos, ¿no? Como por ejemplo aquí en el Arrecife Gran Hotel, donde estamos nosotros, en el aparcamiento, que hay un punto. A ver, todo eso está todavía en Pero pañales. hay solo un coche. Porque si Está, hay un punto tiene que haber un claro. coche, o a no ser que tenga A ver, una hay muy buenas regleta. intenciones, está todavía todo eso en pañales, pero la verdad es que el tema energético no está solucionado. Y de hecho Europa pues tiene grandísimos problemas con el tema energético, efectivamente. No está solucionado, se dice mucho y muy buenas intenciones, todos tenemos en la cabeza cómo sería un mundo ideal, pero después cuando necesitamos la energía para todo y al final terminamos tirando el combustible fósil, exactamente igual que hacen los grandes magnates que se reúnen en los foros esos de Davos, etcétera, etcétera, para hablar de un mundo limpio y tal, pero se van en su buen jet privado y contaminan todo lo que tienen que contaminar. O sea que hipocresías mil en este sentido. Bueno, hipocresía, no sé si hipocresía, pero ayer en el Parlamento, en el Senado de este país, pues se nombró a Lanzarote en varias ocasiones, sobre todo porque cada vez que se nombra a Lanzarote es por cuestiones negativas. En este caso, la crisis migratoria ha sido uno de los puntos polémicos de la sesión de la tarde de ayer en el Senado de España. El senador Sergio Ramos, que el otro día lo tuvimos por aquí, pues fue muy contundente contra el ministro Marlaska. Él había dicho aquí que iba a interesarse, iba a preguntar al señor ministro, y la verdad es que le preguntó. La gestión de la implantación del SIBE en el Mirador de Guinate continúa levantando ampollas. Reciba al señor Fajardo, senador por Lanzarote, hombre. Recíbalo, tenga el cuajo de recibirlo. Esta vez, aunque pueda parecer contradictorio, el que ha alzado la voz en el Senado para defender los intereses de Lanzarote en la Cámara Alta ha sido el senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, y no su homólogo lanzaroteño, el socialista Manuel Fajardo Palarea. En Lanzarote, ustedes han tenido la poca vergüenza de abrir en este maravilloso mirador de Guinate, en el municipio de Aría. Mire qué bonito, ¿eh? Mire qué vistas a la Graciosa, la octava isla. Y ustedes han abierto un boquete en el propio mirador. Los que no son de Canarias, por favor, miren esto, porque esto es una aberración. Ustedes se han ido a un mirador para instalar el radar SIBE. Llevamos 2 años exigiendo la instalación de ese radar SIBE y cuando por fin lo conseguimos, usted es tan incompetente que lo pone en el propio mirador. Sinceramente, hágaselo mirar, porque además usted me llamó a mí aquí en esta tribuna ignorante por no saber cómo funcionaba el SIBE. Y yo le hago, y se lo digo hoy, el ignorante es usted por haber hecho esta aberración. Tanto a Fajardo Palarea como al gobierno insular y regional se les ha atacado por presentar una postura sumisa ante el gobierno de Sánchez. Todo ello en medio de una crisis migratoria que ha ido a más día a día en el último año. Bueno, realmente lo del senador, lo que decía es que le preguntara, que ya que no se reunía con él, porque vamos, no se llevaban bien, por lo menos que se reuniera con alguien de su partido, ¿no? Para que le explicara, porque ha sido precisamente, y siendo justo, Manolo Fajardo ha sido uno precisamente de los que ha buscado una solución. A lo de Guinate seguro, y también he estado muy interesado, sí es verdad, con respecto al tema de la inmigración. Lo que pasa es que también Manolo Fajardo se ve afectado de forma directa, como se lo decíamos aquí, porque evidentemente el que está gobernando es su partido y el que tiene las responsabilidades en inmigración a nivel nacional es su partido, y después a nivel regional o a nivel insular han sido muy poco reivindicativos. Así que, hombre, le toca a él. Pero me refiero que aquí lo criticamos, y lo criticamos todos los medios de comunicación, vamos, incluso los medios próximos al socialismo más sectario, pues en fin, creo que mostraron su disconformidad que se colocara tamaña aberración en una de las zonas que se llama Mirador, precisamente porque la gente va allí a mirar, ¿no? Y le ponen allí una instalación de un radar, pues realmente no es el mejor sitio. Y se ha buscado una solución precisamente donde ha participado la presión del Ayuntamiento de Aría,
con colaboración con el propio senador, que ha convencido a sus huestes, a su gente, de decirle, mira, esta no es la zona. Y después déjame nada más que un pequeño apunte, Gloria. En todo esto, toda la trayectoria que ha habido de reivindicación, primero de la acción por parte del Ministerio de Interior, la actitud del Ayuntamiento de Aría, e incluso la acción social, ¿no?, de reivindicativa a la hora de intentar evitarlo. ¿Alguien ha escuchado el Cabildo de Lanzarote? Pregunto, porque yo todavía no lo he escuchado, esta boca es mía. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí sí que es cierto que aquí ha sido un caso donde se ha unido toda la sociedad, donde el senador sí ha tenido un papel importante, porque efectivamente en Madrid suele haber bastante ignorancia sobre estos temas. Entonces sí ha tenido un papel importante en el sentido de que ha sido él el que lo ha transmitido. Probablemente a lo mejor si él no hubiera estado y hubiera sido alguien del PP, evidentemente no hubieran hecho caso. Pero sí es verdad que se han unido y al unirse, es verdad que el Cabildo no ha hecho nada, pero yo le entendí al senador como que sí había hecho algo, lo que pasa es que no lo han comunicado, no, sí, no lo han comunicado, no era suficientemente importante. Se llama eso. Pero sí, es decir, esto se ha sacado adelante porque ha habido una unión de diferentes administraciones y de la población. Y sobre todo porque todo el mundo sabe que esto fue una metedura de pata. Y el señor Marlaska, no más ya la culo porque él ni eligió el sitio, eso lo eligen los técnicos y punto, y creyeron que esta era la zona mejor y la más cómoda y la más fácil. Sí, pero aunque sean los técnicos, la responsabilidad es del señor Marlaska. Políticamente es una metedura de pata increíble, porque por fin que instalan un radar que llevaba 4 años esperando en el cuartel, en unos almacenes del cuartel de la Guardia Civil, cuando lo instala en el peor sitio. Y después perdona, cuando se viene a intentar argumentar que el Cabildo de Lanzarote sí ha hecho, lo que pasa es que no lo ha hecho de cara al público, es que en una cosa donde no tiene competencia, la única solución o la única forma de actuar de un cabildo es la reivindicación. Si tú haces la reivindicación secretita, como que la reivindicación pierde mucho peso. Así que, hombre, es muy difícil de entender que el Cabildo ha hecho algo cuando no se ha conocido absolutamente ninguna acción. Gloria, vamos, porque tenemos a nuestro invitado, pero me gustaría antes, porque ya Pedro sí se lo pregunté, Gloria, a ti antes de que te vayas, que me dé una valoración de lo que ha ocurrido en las elecciones de Castilla y León. ¿Cree que el gran perdedor fue el Partido Popular, como lo presenta? Pues yo me quedo con una cosa asombrosa, ¿no? Toda la prensa de izquierda de este país parece que el problema es del Partido Popular que ganó las elecciones. Imagínate tú si lo hubieras perdido, ¿no? Oye, pues, por lo menos las ganó. Más problemas tendrá problemas ahora para gobernar, porque tiene problemas porque tiene un discurso... que podría ser incluso que se volvieran a repetir las elecciones. Más problemas tendrá Podemos, que perdió el 50% de los procuradores. De los dos. De los dos se quedó en uno. Y el PSOE que perdió 7 de sopetón, ¿no? Algún problemilla más tendrá, ¿no? Pero aquí, oye, se traslada el debate que el problema lo tiene el Partido Popular, que lo tiene, es verdad. Sí. Es verdad, porque tiene un problema ahora que, en fin, con este complejo que tiene, que no saben dónde están, si están en la derecha o en el centro derecha. Mira, yo siempre para estas cosas digo perfectamente que cuando la izquierda es el que te pone el discurso y entre dos candidatos, entre dos sensibilidades que parece que ahora hay dentro del Partido Popular, un poco la sensibilidad cercana a Ayuso, que la lidera un poco, y después García Egea y todo el aparato, ¿no? Donde tu enemigo, a quien halaga tu enemigo, ahí es exactamente justo lo que no tiene que hacer el Partido Popular. Solamente digo eso, es decir, pero es lógico. Y a mí me choca mucho como muchos dirigentes del Partido Popular caen en ese discurso de la izquierda que evidentemente va a reventarte, pero además porque es su enemigo político y están en su derecho de toda la estrategia. Efectivamente, y entonces... Porque Ayuso, por ejemplo, no tiene complejo. Yo lo tengo claro. Ayuso lo que dice, para quitarle votos a Vox, tendrás tú, para quitarle votos a Vox, ella sí le quitó votos a Vox en las elecciones de Madrid. Efectivamente. Es la única. ¿Por qué? Porque cogió... Pero a mí me choca en cambio, que todavía... el PP, que va de moderado, pues lo que hace es darle... Sí, me choca que se lo compre una parte y además que les convence. Y lo he visto también aquí en muchos partidos, no solamente eso. Es decir, justamente cuando tu enemigo está intentando dividirte, está halagando a precisamente una de las sensibilidades, ahí es donde tú sabes. Muy claro, que no es del Partido Popular, pero sí un líder como era Pedro Sanginés, que estuvo 10 años en el Cabildo. ¿Y por qué se la tienen jurada? Porque Pedro Sanginés, en este sentido, con su acierto y su desacierto, es más que evidente. Pues fue el único que se enfrentó a las fuerzas vivas, no solo al Partido Socialista. Claro, y a toda ese discurso toda la estrategia es tratar de debilitar al resto del partido en contra de quien verdaderamente puede llevar a cabo
o es un líder potente. Pero me refiero... Pero me refiero que el propio PSOE lo reconoce. Ellos saben que aquí la persona a batir pero fue, si el problema no es el PSOE que lo Pedro. reconozca, el problema es el resto de partidos que se tragan un argumento de un enemigo político y que además está en su estrategia, efectivamente, al final termina floreciendo y termina calando. Entonces ese es el tema. Bueno, nos tenemos que ir a publicidad y ahora viene el invitado en la segunda parte del Café de Periodistas. Bueno, pues ya está con nosotros el invitado José Valle, que en este caso es el presidente del Círculo de Empresarios de la isla de Lanzarote. Además, antes de serlo, era delegado y sigue siéndolo, de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos de España, ¿no? O de Canarias. Bueno, Buenas de tardes, Canarias. José. Bueno, ATA es nacional. Es nacional. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, y aquí tenemos también la sede y la representación. Bueno, José, ¿cómo diría usted como presidente, en este caso del Círculo Empresario, cómo está ahora en estos momentos, si hiciéramos un corte y paráramos el tiempo, cómo está hoy la economía en Lanzarote? Bueno, la economía en Lanzarote está con expectativas de que el 2022 va a ser un buen año. Afortunadamente parece ser que la Omicron, esta última variante, ha sido mucho más, ha contagiado mucho más, pero se ha controlado mucho lo que ha sido pues la incidencia, sobre todo en lo que es en el hospital, en las camas UCI, y eso lo que nos da ya es y más o menos por los indicadores que los propios países, tanto en España como en Europa, parece ser que ya se va a rebajar mucho lo que son las medidas que se adoptan para el tema del control del COVID, y esto lo que nos da es que el turismo, que es nuestro principal sector, pues se va a reactivar y con fuerza. Lo que sí ha demostrado esta pandemia, por lo menos es mi opinión, es que nuestra principal actividad económica, que es el turismo, desde que coge aire favorable, rápidamente camina, surge, no hace falta ni ayuda ni nada, es decir, se retroalimenta la economía y salimos de la crisis, pero también pasa lo contrario, desde que se para, todo el mundo lo padecemos, ¿no? Hombre, vamos a ver, el turismo... Tiene una gran resiliencia porque lo ha tenido, porque hay hoteles que han estado cerrados un año y pico, ¿no? Sí. El turismo, y sobre todo cuando tratamos una catástrofe como la que hemos vivido, donde se cierran las fronteras, donde justamente teníamos problemas no solamente en las cuarentenas, cuando viajabas de un país a otro o dentro de lo que es nuestros territorios, sino que te pillaba el COVID fuera de casa y que haces 14 o 15 días fuera. Es decir, no es un sector sencillo cuando hay problemas, pero no deja de ser una garantía cuando las cosas marchan normal. Y lo que tenemos que hacer, y creo que ha sido, o esa debe ser nuestra, o por lo menos la isla de Lanzarote, nuestra gran reflexión es que el turismo tiene que continuar, va a continuar, pero mejoremos el turismo y lo hagamos que sea un sector mucho más fuerte, que nos ha dado algunas pistas en esta pandemia. Pedro. Así todo, presidente. Yo creo que, y teniendo a lo mejor perspectivas muy buenas, si no hay ninguna sorpresa, toquemos madera para que no haya, teniendo un año espectacular, vamos a decir, desde el punto de vista turístico, no es suficiente, ¿no? Para remontar todo lo que se ha desandado, todo lo que se ha perdido, hace falta mayor implicación por parte de la administración pública, que a lo mejor a nivel europeo se está viendo que la está teniendo, a nivel nacional también, o incluso un poco a nivel regional. Pero yo creo que la asignatura pendiente, de mi punto de vista, en Lanzarote, es a nivel insular, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento. Algunos sí puso su grano de arena, como en su momento San Bartolomé, pero es verdad que están brillando por su ausencia, por lo menos con ayudas directas, ¿eh? Si analizamos esta crisis económicamente, es de una dimensión brutal. De hecho, a Lanzarote le cae el PIB un 28%, 18 puntos más que la media nacional. Es un auténtico disparate. Tuvimos entre paro y personas en ERTE 40.000 personas, más 10.000 autónomos que prácticamente tenían cese de actividad porque no había actividad. Estoy contigo de que tiene que ser así. Las administraciones deberían de dotar con ayudas directas, sobre todo porque la única ayuda que ha habido, que no es una ayuda, ha sido los créditos ICO, que no nos olvidemos que es financiación
para soportar la no actividad, para los compromisos de pago, para los compromisos de impuestos que tenemos. Es decir, y eso ahora va a ser un efecto seguridad muy social duro. de los trabajadores, una parte. La seguridad social, es decir, no ha habido ninguna exoneración por ninguna parte. Es decir, se han dado una serie de ayudas que, por cierto, han llegado tarde, muy tarde, desde el gobierno nacional y desde los gobiernos locales. Y luego hay que reconocer que deberíamos de inyectar, sobre todo a ese tejido productivo, que es el autónomo y la pequeña pyme. Tenemos que echarles una mano porque es que va a ser muy difícil que todo vuelva a la normalidad. Y después, ¿no crees que también habría que exigirle un poquito más de dinamismo, mayor productividad a la hora de que salgan más proyectos? Aquí en Lanzarote parece que va todo muy lento. No se aprovechó el tiempo en ese teletrabajo o incluso en ese parón que hubo en las instituciones donde no se podía hacer actividad fuera de ellas para sacar proyectos adelante. Es que está todo muy parado, desde mi punto de vista, está todo muy parado. Y es muy preocupante. Mira, ahora vamos a tener, que nos llegará en unos meses, la gestión de los fondos Next Generation. Sí. Yo creo que eso es la gran oportunidad que tenemos. Porque el no subirse a ese carro o a ese tren, para mí hace dos efectos. Primero, un efecto inmediato, que es lo que la propia inversión te hace a corto plazo, y un efecto a medio plazo es que no eres capaz, si no te subes, no vas a modernizar tu economía ni tu productividad dentro de la isla. Europa, ¿qué nos pide? Convenios público-privados. Es decir, entendemos que las administraciones, y eso independientemente del color político o te pilla ayuntamiento, cabildo o la institución que ahora mismo queramos coger como referencia, lo que nos estamos dando cuenta es que la burocracia interna que tienen es demoledor. Es decir, pero es demoledor. Sí, porque ahora están anunciando al gobierno que van a recibir 5.165 millones en los próximos 6 años de fondos europeos y de los Next Generation, pero realmente ya veremos cómo se invierte, cuándo se invierte. Marichal estaba denunciando. El propio Marichal, que es el presidente de la Asociación de Hoteles y Alojamiento de la Confederación de Hoteles y Alojamiento de España, decía que con ellos de momento no saben nada, no se ha contado y por lo tanto no saben nada. Hay otro tema que preocupa. Aquí es verdad que usted lo dijo, llegaron a haber 22.000 personas en ERTE, la mayor parte obviamente en el sector turístico por los cierres de la planta hotelera. Pero ahora hay preocupación porque todavía hay unos 1.000 y pico, se considera en Lanzarote que hay unas 1.000 y pico personas, de los 12.500 que hay en toda Canarias, unos 1.000 y pico, casi 2.000 pueden ser en la isla de Lanzarote. Se está hablando que el gobierno de España no va a prorrogar, que se va a incluir, se van a poder acoger aquellas empresas que cumplen una serie de requisitos que ya figura dentro de la ley última laboral que se ha aprobado. El otro día nos comentaban desde COE porque justamente creo que el mayor temor que hay ahora mismo, no en el conjunto de la economía, pero sí en los sectores que están muy ligados al turismo, es qué va a pasar con los ERTE, porque es que estamos a día 16, 17 y no se sabe nada. Es decir, pero es que esto viene ocurriendo en las anteriores. Al final se firman los ERTE 2 días antes o un día antes de la finalización del plazo. Sí me comentaban que la última reforma laboral recoge lo que es la figura del ERTE, siempre y cuando se dé una casuística que esté garantizada. Pero ahora lo que vamos a tener que ver es cuál es la casuística y, como bien dice, qué es lo que el gobierno ahora va a poner como norma para poderlo aplicar, que es algo complicado y hay y la verdad que no lo vemos claro. Sí. No, y sobre todo porque vamos a ver, ahora por suerte la cosa ha mejorado con esto de la apertura, de las restricciones que se han quitado prácticamente en los países emisores de turistas, o se están quitando poco a poco. Los extracomunitarios. Sí, los extracomunitarios sobre todo, el Gran Bretaña sobre todo, pues puede permitir que haya una mejora y el propio Jorge Marichal lo contemplaba así, que a partir del mes de marzo, abril, pues va a haber una mejora y una consolidación del turismo si no surge ninguna sorpresa con la COVID, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que muchas empresas con las que yo puedo hablar, con propietarios, directores de hoteles, dicen, oye, pero es que estamos desde el mes veníamos ya flaqueados, ¿no? Flaqueando pero es que del mes de diciembre y enero y febrero son meses que no han sido buenos. No, de hecho, fíjese que las previsiones que habían, si ponemos el mes de octubre, es que íbamos a pasar un invierno más o menos razonable y que se iba a empezar a recuperar ya la situación a partir del mes de enero. Es decir, bueno, que la campaña de invierno sería buena y de repente aparece la última variante y nos destroza por completo cualquier previsión.
¿Qué es lo que ocurre con lo que comentas? Que ya vienen, las empresas vienen con oxígeno. Flaqueado. Pero flaqueado. Y el autónomo y la pequeña pyme, es que ya no es que tenga oxígeno, es que ya no puede ni respirar. Y entonces se ven que vuelven a actualizar todos sus costes para una previsión que luego no se cumple. Y por eso ahora empieza a haber otra vez este run de decir, oye, ¿qué es lo que va a pasar? Porque no vamos a poder aguantar. Va a haber empresas que como no puedan liberar costes de personal o porque no tengan la actividad que tenían prevista, pues no lo van a pasar bien. ¿Y los autónomos? Bueno... No, con respecto a esto también, época de crisis, también época de oportunidades. Como también supongo yo que también representarás a los emprendedores, ¿no? Los autónomos al fin y al cabo siempre son emprendedores, ¿no? Se está viendo, primero, hay ayudas para gente que pueda a lo mejor, pues desgraciadamente haya terminado una etapa laboral porque la crisis se llevó muchos puestos de trabajo fijos también, que quiera emprender y sobre todo se está viendo iniciativa por parte de gente que quiera. Y Pedro, y te añado también, por si le puedo contestar la misma pregunta, la preocupación que hay en los autónomos con la reforma que ha habido y que consideran que ha sido negativa para una parte importante de ellos. Unos se han beneficiado, pero hay otra parte, por lo visto, que van a salir perjudicados. ¿Se puede explicar eso y lo de Pedro? Bueno, pues lo explico rápidamente. La nueva reforma de las cotizaciones de autónomos, mi opinión es que tiene un afán recaudatorio, y lo explico muy fácil, es decir, 6 de cada 10 autónomos, en los próximos 2 años se le va a incrementar su cuota un 40%. Porque un autónomo ahora mismo, bueno, y Pedro lo es, ¿cotiza según lo que ingrese o hay unos tramos? Sí, más o menos hay unos tramos. Y unas características, ¿no? Yo como administrador, Sergio y yo como administrador de la empresa pagamos más que un autónomo normal. Sí, claro, luego está lo que es el socio dentro o el autónomo societario, a mí me toca también y sin ningún derecho. Muy caro, muy caro. Al final es lo que es, pero lo que es la base de un autónomo, lo que es la cuota, pues prácticamente puede estar en torno a unos 290 euros. 4 de cada 10 lo van a ver reducido esa cantidad media, digamos. En un 10%, que pasarán a 270, pero 6 de cada 10 lo van a ver incrementado en un 40%, que pasarán a unas cuotas de en torno a unos 400 y pico. Es que estamos hablando... Y además en una situación todavía que a las empresas le está costando un montón para salir adelante. Como dato, España ahora mismo, es decir, un autónomo en Inglaterra pagaría 3 veces menos que en España con esta nueva simulación y 2 veces menos, y 2 veces más en España que en Francia y en Alemania. Al final, lo que no puede ser es que un tejido que tiene mucho autoempleo y 1 o 2 trabajadores, que ahí ahora viene la reforma del salario mínimo. Te iba a preguntar después también. Exactamente, esa subida le afecta sobre todo a la pequeña y la mediana empresa. Es decir, a un autónomo, una pequeña pyme con 1 o 2 trabajadores, no solamente tienes el incremento de tus cuotas, sino también vas a tener el incremento de tus costes laborales. En un momento donde la economía, sí, es verdad que se prevé que vaya a haber un crecimiento, pero que venimos muy mal. Yo creo que hay que oxigenar. Primero hay que recuperarse, y una vez ya se recupere, que ya había un pacto que lo tuvo el gobierno anterior con los agentes sociales de subir el salario mínimo en los próximos años, pues de una manera progresiva y no como se está haciendo. Pero tú qué le has lo de la emprendeduría, digo porque a mí también me han preguntado y yo no tengo ni idea, claro. No, ahora mismo hay muy poquito de ayudas que se den al emprendedor. De hecho, prácticamente lo que ha habido un poco más ha sido las últimas ayudas que se han dado para las empresas ya actuales que tenían... Pero es que tiene que haber, por lógica tiene que haber un montón de gente que se haya quedado en el paro y que pueda a lo mejor lanzarse a crear una empresa. Ahora mismo de nueva creación hay muy poquito en lo que se puedan acoger. Es cierto que, y vuelvo al tema antes del turismo, porque mire, vivimos del turismo directo o indirectamente aquí todo el mundo, que muchas veces habla vivir de la agricultura o de la pesca cuando se intenta cambiar de modelo, y yo siempre digo que no se está en la realidad, es decir, usted puede mejorar el modelo, puede complementar el modelo económico, la actividad económica, pero ¿cómo va a cambiar usted el modelo turístico de Canarias cuando no tenemos alternativa para que sea... Otra cosa es que se pueda mejorar, pero con relación al turismo, por ejemplo, yo veo una cosa, y lo digo porque se lo he dicho aquí a los partidos políticos, el empresariado privado está haciendo un esfuerzo, lo ha realizado en los últimos años por renovar su planta hotelera,
por mejorar su explotación, pero lo cierto es que todavía se echa de menos esos planes públicos de mejora, como antes decía Pedro, pues que infraestructura, a lo que voy. ¿Qué grandes infraestructuras se han hecho en los últimos 5 años en la isla de Lanzarote? Usted mire, y más allá de terminar el muelle de Playa Blanca, que venía ya de atrás, que es una cosa que ya venía venía de hace más de 10 años, pero bueno, se empezó a ejecutar hace 4. Oye, nos hicieron un cachito de muelle aquí también, los mármoles. Bueno, eso fue anterior también, ¿no? Eso fue anterior. Pero realmente inversiones, digamos, estructurantes, importantes, retos que tiene la isla, no se ha hecho nada. Un poco lo que decía Pedro al principio, hay una parálisis general de los grandes proyectos de la isla. Tenemos un aeropuerto que tenemos que acometer una inversión ya. Es decir, yo viajo mucho a la península, y como te pilla un jueves, un domingo, un martes, es que es horroroso. Es decir, que no tienes ni dónde sentarte. Es decir, un aeropuerto que recibe pues, cerca de 5 o 6 millones de pasajeros, que no solo es el turista, que es el residente también. Oye, que nosotros nos merecemos una instalación como tiene que ser. Una red de carreteras. Yo no digo que haya que hacer más carreteras, pero tendremos que adecuar determinados tramos donde hay concentración. Y eso, pues a día de hoy, fíjese usted, las últimas legislaturas, prácticamente no tenemos una inversión clara que se defina que hay dinero de carretera y no se acomete porque no tenemos proyectos o porque no hemos sido capaces de sacar los proyectos. Yo se lo digo en serio y no es por criticar a este gobierno, viene una pandemia, hay problemas, no es tan fácil, pero ciertamente, insisto y digo, pregunten qué infraestructura, por ejemplo, a nivel de gobierno de Canarias, más allá del muelle, se ha hecho en la isla de Lanzarote importante, de 2 o 3 millones. Es verdad que hay que reconocer que ahora han hecho el tema ese, el polémico hospitalito que se ha creado, que van a invertir creo que 12 o 13 o 15 millones, que es una inversión importante, pero... y se va a empezar el desdoblamiento también de Indelaza al Toro, sí, que es una obra importantísima. Es una obra también. muy importante que gracias también a Pepe Juan que ha metido caña para que se haga. Pero lo que quiero decir, que aquí no voy con ideología, en general Lanzarote es que tenemos una carencia de infraestructura importantísima. Y nada más que con respecto, es que yo creo que las carreteras, como bien decía, no hacer nuevas sino mejorarlas, es que el principal problema que tienen las carreteras en Lanzarote no son las carreteras en sí, yo es que creo que son las vías de servicio, es que están muy mal conectadas. Nos hicieron una moderna, como podíamos considerar moderna, la circunvalación, y se olvidaron de terminar los puentes. Es que una cosa, no sé, parece que en Lanzarote como que se hace todo a medias, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte ya, porque tenemos que ir terminando, el proyecto famoso, hay una discusión precisamente hablando de grandes infraestructuras, hay empresarios que apuestan por una apuesta ambiciosa, valga la redundancia, en la carretera LZ2, en su paso por la zona industrial de Playa Honda y la zona residencial de Playa Honda. Ustedes han estudiado, el círculo de empresarios, si conviene hacer esa carretera. Ahora han hecho un parche que no está mal, pero que no puede servir como solución de ampliar el puente. Es complementario, no es lo mismo. Digo. No es la solución. Pero que esa no es la solución, eso lo sabe todo el mundo. Pero digo, porque a veces, como son proyectos que pueden costar 40, 50 millones de euros, oye, pues ya no se plantean. Y yo voy a otras islas y se plantean ese tipo de proyectos y no pasa nada. Hombre, yo lo que creo es que lo que habría que hacer es, mi opinión, es una muy buena estructura. Es decir, vamos a coger 10 próximos años, vamos a analizar muy bien qué es lo que necesita la isla y vamos a planificar cuáles son las vías críticas, las infraestructuras críticas, y ahí es donde tenemos que trabajar. Eso sí lo está trabajando el Círculo en otros proyectos más amplios. Más allá de intereses ni personales, ni empresariales, ni políticos. ¿Qué necesita Lanzarote? Creo que tenemos una isla con una sostenibilidad maravillosa. Lo que decíamos antes, ¿por qué no tenemos una red de puntos de recarga? Y pongo un ejemplo, en toda la isla donde podamos potenciar coches de alquiler eléctrico, porque tenemos un tamaño que nos puede permitir hacer muchos proyectos sostenibles y buenos para la isla. Pero necesitamos, para mí, un plan. Lo que antes decíamos, es que no tenemos proyectos, pero es que lo que nos hace falta es un plan a 10 años y decir, oye, ¿qué nos hace falta? Playa Honda es un caos absoluto, es decir, para eso nos hace falta, dice, bueno, pues cualquier cosa que hagas en Playa Honda mejorarás lo que hay, porque tienes un cuello de botella de entrada, pero ¿realmente era el proyecto que necesitábamos? Pues bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor había que crear una vía, no lo sé, pero eso se hace con previsión, y la previsión se hace falta, y por eso decía antes,
el único modelo que funciona en Europa y es además, y lo exigen mucho con los fondos NEC, es que tiene que haber colaboración público-privada. Claro. Tiene que haber una especie de unión donde se traten los grandes temas y los grandes ejes de lo que es la isla. Y Lanzarote, que no nos olvidemos, vivimos del turismo, tenemos que mejorar y tenemos que atender como tiene que ser a nuestros visitantes, porque si no, al final pues nos vamos a ver obsoletos en muchos de los aspectos. Yo sinceramente opino que hay que hacer por ejemplo, en la salida de Arrecife, en su paso por Playa Honda, tenemos que hacer ya y definir, el Cabildo tiene que liderar, y no lo va a hacer, que lo diga, pero no se sabe exactamente. Aquí estuvo el alcalde de San Bartolomé, el nuevo alcalde, Isidro Pérez, y a mí me gustó lo que dijo, que dice, mire, nosotros vamos a apostar por el proyecto ambicioso, después ya veremos lo que podemos hacer, pero por lo menos vamos a apostar. Pero yo coincido con usted totalmente, aquí tenemos que marcar y dejarnos ya de sectarismo, de partidos políticos, reunirse toda la fuerza y marcar los 10 puntos importantes que tenemos que mejorar. Y están desde la infraestructura de carretera, que se han quedado obsoletas la mayor parte de ellas, y la hospitalaria, la sanitaria, ¿no? Que yo soy de los que creo, yo vengo diciendo hace más de 10 años, que teníamos que buscar ya otra zona y hacer la gran ciudad sanitaria de Lanzarote, donde estuviera todo lo que es, todos los servicios sanitarios distintos, incluso de dependencia, de todo, metido en una gran parcela y tal. Pero es que no tenemos ni plan insular, José. Y fíjese lo que ha pasado en Arrecife con el tema del supletorio, y podemos empezar a unir una cosa con la otra. Nos hace falta una legislatura de 4 años donde se marque muy bien unas líneas estratégicas para la isla, independientemente de quién gobierne, y que tenga, por una parte, la parte pública y por otra la parte privada. Y tenemos que empezar con un desarrollo, pues como lo han hecho en otros sitios, en otras islas. Es decir, que a veces, y pongo un ejemplo rápido, usted decía, no, ¿por qué no soterramos la LZ2? A mí no me parece ningún disparate. Oye, en Tenerife se soterró la avenida 3 de Mayo, que fíjese lo que montaron allí. Es decir, y nadie se ha puesto nervioso. Es decir, pero es que esta carretera, esta autovía tiene más tráfico que posiblemente que lo que es la salida de Tenerife por ese aspecto. Si esto es marcar un eje estratégico y todos remando en una dirección, independientemente de quién gobierne, que luego pues ya sabemos cómo va esto. Y sobre todo, José, porque tenemos encima una deuda histórica en las inversiones, porque usted sabe que en el papelito lo aguanta todo. Este año figura 100 millones de euros en inversiones directas del gobierno de Canarias. Dentro de un año le diré yo, de esos 100, ¿cuánto se ha invertido? 20, lo que se suele hacer, 20 aproximadamente. El año pasado, de los 80 y tantos se invirtió 30 y tantos. 30 y tantos. Casi un 40%. Casi un 40% a 31 de diciembre. Casi un 40%, pero es que es no voy a decir que es una porquería, pero oye, con todas las cosas que nos hacen falta hacer... No, pero es que nos corresponden 100. Claro. Y eso es lo que tenemos, y eso lo que necesitamos es proyectos. Y que, por supuesto, nuestros políticos, al que le toque, pues que tenga que estar, en este caso, en la institución, en el Gobierno de Canarias, reclamando lo que nuestros residentes también pues tienen que tener. Y los empresarios, ustedes, el círculo empresario, se reúne la gente, suelen mantener reuniones, se habla... Sí, hombre, tenemos... Y más o menos es lo que usted está diciendo, ¿no? Sí, la preocupación. A ver, nosotros tenemos varias preocupaciones, que es lo que sí muy claro es trazar un eje a 10 años, es decir, no vamos a presentar proyectos... Nos gustaría presentar proyectos transformadores, que es lo que estamos trabajando, y sobre todo con una visión de isla, y intentar pues que haya una colaboración entre que también el empresario tiene que apostar y tiene que modernizarse y tiene que creer en este tipo de proyectos y hacer una colaboración público-privada donde ese debe ser el eje que prime sobre todo. Lo digo, José, porque es también un sentimiento que tenemos mucho, y es que el empresariado en general en Lanzarote es poco... reivindicativo, en el sentido de que sí, en cosas puntuales salen y tal, cuando le afecta muy directamente al bolsillo y tal, pero que muchas veces yo echo de menos que sea una fuerza también, una fuerza que presione a las instituciones, pero no presionar en el punto de vista negativo, sino en el punto de vista de moverla, de incitar a que se hagan esos proyectos que yo creo que todo el mundo coincide. No, y Jorge, y no solamente es presionar
y ofrecerle la ayuda que podamos ofrecer. Oye, yo creo que tenemos que ir de la mano. Si no se puede ver al empresario como un ser que está aparte de lo que está pasando. Yo creo que y se tiene que implicar. Yo creo que eso, por ejemplo, en el Círculo ha sido una de la cultura que hemos intentado poner. Proyectos transformadores. No queremos que prime ningún interés personal. Todo tiene que ser en un interés de la isla. Y cuando la cultura y cuando se empieza a rodar, pues nos estamos dando cuenta que va a ser beneficioso y que vamos a tener... Efectivamente, es que a mí me hablan de islas premium y digo, ¿quién está en contra? Todo el mundo. Claro. Pero lo que hay que hacerlas es premium. Pero cuando se Para hacer los premios tenemos que tener servicios de primera. Es que servicios públicos, carreteras de primera, hospitales de primera, seguridad ciudadana de primera. Eso es la isla premium. Claro. Primero, tiene que ser, como me dice, la parte pública le corresponden todo lo que son las infraestructuras, que para eso son públicas, y a la parte privada también le corresponde hacer las inversiones premium, porque a veces queremos turismo premium y luego los servicios complementarios que tenemos no tenemos instalaciones. Efectivamente. Pues don José Valle, en este caso presidente del Círculo de Empresarios de la isla de Lanzarote, muchas gracias. A vosotros por la invitación. Y a ver si algo de lo que usted aquí ha aportado pues se cumple, por lo menos que se tome en cuenta por parte de quienes tienen que tomar la decisión en esta isla. Que yo digo que no es fácil, que se viene de un tema de pandémico y tal, pero ya no podemos aguantar más tiempo con esa excusa. Ya hay que empezar a hacer cosas Jorge, reales. Nada más que poner un ejemplo. Mira que Las Palmas era el patito feo de Canarias. Sí, como yo cambiado. invitaría que fueran a Las Palmas y que pregunten, Y a ya Gran que les Canaria, guste. y a Sí, a Gran Gran Canaria en general, Las Palmas, pero es que Las Palmas era peor todavía que Gran Canaria. Era como es que estaba todo concentrado, que era una gran ciudad muy abandonada. ¿Cómo ha cambiado? Pues que cojan el ejemplo. Y que están gobernando los mismos que ustedes. Cojan el ejemplo y pregúntenle y háganlo. Y ya está. Don Pedro, nos tenemos que ir. Muchas gracias. Nosotros regresamos mañana a la misma hora. Buenas tardes.